Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Vivian, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Buenos Hola, días. Vivian, soy Walter Chevalier, jefe de la Biblioteca La CEPAL. Mucho gusto Mucho y gusto también. bueno, sí, un placer estar contigo. Voy a hacer una pequeña introducción y luego paso la palabra a ti, ¿te parece? Me parece. Ya, excelente. Entonces, en este webinar, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Vivian, y muchas gracias también a la gente que participa en este webinar. Este webinar revisará diferentes aspectos relacionados con la ética de las publicaciones, relacionados con la publicación y accesibilidad de datos. Los temas que serán tratados serán de interés de editores, autores, investigadores, financiadores, formuladores de políticas públicas y autoridades a cargo de políticas de investigación en instituciones de educación superior. Los temas que vamos a tratar hoy son políticas editoriales sobre disponibilidad de datos, directrices de reporte según tipo de diseño de estudio, registro de ensayos clínicos, rol de las universidades que hacen investigación y data sharing. Vivian Bachelet es médico cirujano y magíster en epidemiología clínica. Además, es académica investigadora de la Universidad de Santiago de Chile, editora jefa y fundadora de MedWave, miembro de COPE Council, que es el Committee on Publication Ethics, entre enero 2016 y septiembre 2019. Mucho gusto, Vivian. Estamos muy atentos a tu presentación y paso la palabra a ti. Y invito a todo el mundo de, por favor, apagar sus micrófonos para no tener los ruidos, no molestar a Vivian con ruido. Y si tienen preguntas, muy bienvenidas sus preguntas y sus comentarios. Comunican sus preguntas, comentarios por el chat, por favor. Nosotros colectamos todas las preguntas y luego habrá tiempo para hacer las preguntas y conversar los comentarios. Y con eso empezamos bien. Mucho gusto y muy buenos días. Muchas gracias CEPAL por esta invitación y por la posibilidad de hablar de un tema que es, deberíamos decir, bastante amplio. No es fácil estructurarlo y yo he pensado en estos temas que mencionó Wouter como para ir aterrizando algo que parece ser un tanto abstracto. Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de reproducibilidad, cuando hablamos de ciencia abierta, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí estamos. ¿Qué entendemos por datos? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, en tecnología los datos pueden ser los códigos y se habla del código abierto, por ejemplo. O también pueden ser algoritmos de patentes que estén a disposición del público versus estar bajo una confidencialidad o cláusulas de ese tipo. Pero también hablamos de datos o pensamos en datos o en open data, como se dice en inglés, cuando estamos frente a los presupuestos nacionales que también deseamos conocer. El público tiene derecho también a que exista transparencia respecto a esa información, o cómo votan los parlamentarios, muy importante también. Son todas cosas que no quisiéramos que fueran opacas. Pero aquí ya nos vamos acercando más al ámbito que es más pertinente para nosotros, que es la ciencia, la investigación. Entonces aquí tenemos datos relacionados con la información del genoma humano, de otros tipos de genomas, datos geoespaciales, pero también registros de bienes raíces que también son considerados datos que pueden ser también de acceso abierto. En ciencia los datos son los números, esta es la ciencia
cuantitativa particularmente, ¿no? Son números de mediciones o cuentas. Nosotros vamos contando, observando y contando los fenómenos que estamos investigando. Pero también en las ciencias sociales, en las ciencias antropológicas, etcétera, pueden ser los textos narrativos, en la psicología también, que son ya datos de tipo cualitativo, pero que también se pueden considerar como datos fuentes o datos primarios, que se pueden levantar, por ejemplo, en etnografía. Y esto ha llevado a todo un movimiento que conocemos internacionalmente, que se llama el movimiento del Open Access, respecto de las publicaciones científicas que traen una serie de beneficios y que ya prácticamente lo vemos como un fenómeno irreversible. Si antes todos los papers científicos estaban tras un muro de pago o el paywall, como se llama, ahora ya hay un creciente número de revistas que están abriendo sus artículos enteramente. Por supuesto que América Latina tiene lleva la delantera en esto, dado que ha tenido desde fines de los años 90, principios de los años 2000, su plataforma Cielo, en que toda su publicación científica prácticamente se encuentra de acceso abierto. Entonces, cuando ya empezamos a aterrizar esto a la literatura, que reporta los resultados de investigación, lo que nos concierne aquí es que los métodos que llevaron a levantar los datos que usamos en ciencia deben ser transparentes para permitir la reproducibilidad de los experimentos. Entonces, si antes estábamos hablando de datos duros, datos primarios, datos que deben ser conocidos por el público, que pueden ser conocidos por el público, que pueden considerarse como bienes públicos, bueno, también está la otra dimensión que dice relación con la forma de cómo llegamos a obtener, a levantar esos datos, es decir, los métodos. Y esos métodos son muy importantes que sean transparentes para permitir la reproducibilidad de los experimentos. Pero aquí es cuando empiezan a surgir algunas confusiones en los términos. Y yo voy a mencionar un par de definiciones para intentar aclarar algo esto. Hablamos de repetibilidad cuando un mismo grupo de investigadores en un mismo laboratorio o en un mismo contexto experimental está conduciendo un trabajo de investigación científica. Es decir, vuelvo a repetirlo, repetibilidad es cuando es repetida el experimento por el mismo grupo de investigadores en el mismo laboratorio o en el mismo contexto experimental. Mientras que entendemos por replicabilidad cuando un diferente grupo de investigadores repite ese experimento en el mismo laboratorio o en el mismo contexto experimental. Pero la palabra clave que nos interesa a nosotros es el de reproducibilidad. ¿Y qué entendemos por eso? Por lo menos de acuerdo a Plesser, se entiende cuando otro grupo de investigadores repite el experimento en otro contexto experimental. Y esto es uno de los fundamentos esenciales de la ciencia, es su reproducibilidad. Vale decir que terceros independientes en otras partes pueden repetir lo que ya se ha hecho, ya sea para corroborar o para falsear o desmentir o invalidar. Hay otra definición también que presentan los autores Goodman, Fanelli y Ioannidis sobre reproducibilidad, en que lo descomponen en tres dimensiones. Primero, la reproducibilidad de los métodos, es decir, que los métodos sean dados a conocer al público, a la comunidad científica, con suficiente detalle respecto de los procedimientos y los datos para poder ser repetido, tanto en teoría como en la práctica. Esa sería la reproducibilidad de los métodos. Y la reproducibilidad de los resultados, que antes se llamaba la replicabilidad, está relacionado con obtener los mismos resultados a partir de un estudio independiente con procedimientos lo más parecidos al original. Es decir, yo repito los procedimientos que otros han utilizado
lo más parecidamente al original posible y obtengo los mismos resultados. Por lo tanto, yo puedo decir que ese estudio, esa investigación fue reproducible en sus resultados. Pero también hay un concepto que es un poquito más complejo, que es el de reproducibilidad inferencial, que es llegar a conclusiones cualitativamente similares tras una replicación independiente o un reanálisis. Y esto depende bastante de las poblaciones que se están usando en un estudio determinado. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer los editores científicos para hacernos cargo de datos y reproducibilidad en el contexto de la ciencia abierta? ¿Cuáles son los desafíos que se nos presentan a los editores científicos? Bueno, COPE, el Committee on Publication Ethics, del cual yo fui miembro del Consejo hasta fines de septiembre, casi 4 años como parte del Consejo, tiene una serie de prácticas centrales, llamadas en inglés Core Practices, que son alrededor de 10, si no me equivoco, y que informan la mejor manera de llevar una revista académica para que cumpla con buenos estándares de integridad científica y de ética de las publicaciones. Y una de esas, la número 5, se denomina Data and Reproducibility. Y lo que dice esta práctica central es que las revistas deben incluir políticas editoriales, ¿no es cierto?, sobre disponibilidad de datos y fomentar el uso de las directrices de reporte y el registro de los ensayos clínicos y de otros diseños de estudios de acuerdo a las prácticas establecidas en cada una de las disciplinas en que estén presentes. ¿Cuáles son las palabras claves que aquí nos surgen de esta definición de COPE? Es Data Availability, la disponibilidad de los datos, es Reporting Guidelines o directrices de reporte, y es Registration of Trials, el registro de los ensayos clínicos. Esos son los 3 elementos esenciales constitutivos de una buena práctica relacionada con datos y reproducibilidad. Para ello, hay algunas instancias internacionales que se han hecho cargo de entregarle a los editores y a otras partes interesadas criterios, directrices, recomendaciones, justamente para poder alinear estos ideales científicos con buenas prácticas. Top Guidelines es una de estas muy importante, y vamos a hacer vamos a, digamos, darle algunos minutos de atención a qué es lo que son estas directrices TOP. A mí me parece que son muy importantes de conocer. TOP, su consigna, su leitmotiv es Making Science Transparent by Default, o dicho en español, haciendo que la ciencia sea transparente de oficio o por default o por defecto, ¿no? O sea, que partamos de la base que siempre va a ser así, puesto que la ciencia y el intercambio científico se basa en gran medida en la fe pública. Esta es la matriz de TOP, que por supuesto que es bastante compleja y la vamos a ir viendo muy rápidamente en todo caso. Tiene 8 políticas, como les mostraremos más adelante, que son las que están en la primera columna, y tiene 4 niveles de cumplimiento. El primero siendo el no cumplimiento o el que no se haya aún implementado, y los niveles 1, 2 y 3 son niveles de creciente articulación de políticas editoriales para asegurar los bienes que se pretenden cautelar, como por ejemplo que exista el registro del estudio clínico, que se pueda replicar el estudio, etc. Entonces, estas 8 políticas son cómo citar los datos correctamente citados, cómo poder facilitar los datos levantados de mis estudios y publicados, los materiales y la transparencia de los códigos utilizados, cómo hacer que también sean transparentes el diseño y el análisis estadístico que se puede haber utilizado, el diseño que se utilizó, que se haga el preregistro de los estudios y de los planes de análisis, y que existan políticas de replicación. Estas son
las políticas, las 8 dimensiones de recomendación de Top Guidelines. Estas políticas se pueden ir implementando de manera modular, de tal manera que una revista pueda aplicar las políticas que está en condiciones de implementar en un momento dado. Porque obviamente que sabemos que no vamos a poder hacerlo todo al tiro o todo de inmediato. Y existen 3 niveles, como vimos anteriormente, con bajas barreras de entrada, puesto que se puede uno hacer un autodiagnóstico y partir diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada de esto. O también podemos decir, a nosotros esto no nos interesa en la revista, porque la verdad es que estamos en una disciplina donde estos criterios no aplicarían. Y se puede ir mejorando con el tiempo. Estos son, como vimos anteriormente, ¿no es cierto?, los niveles, esta es la matriz, y les voy a dar un ejemplo de una revista bastante conocida para ver cómo esa revista hoy día calza con estas recomendaciones llamadas Top Guidelines. Esta es la revista Science, que ellos se definen como en un nivel 2 respecto de cómo citar los datos, nivel 2 en transparencia de datos, nivel 2 en transparencia de los materiales y de los códigos utilizados y en el diseño y análisis, pero en nivel 1 respecto de los preregistros de los estudios o de los análisis o de la replicación. Y vamos para atrás y vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que recomienda entonces en nivel 1 estos últimos 3. Nos vamos acá y podemos ver, no sé si el puntero muestra acá, pero el Study Pre-Registration dice aquí que cuando no se ha implementado es que la revista no dice nada, y el nivel 1, que es donde se define Science, dice el artículo publicado que reporta los resultados de la investigación, declara si hubo un preregistro del estudio, si existe y si existe, ¿dónde se puede encontrar? O en el preregistro del plan de análisis es lo mismo. Mientras que, para que vayamos entendiendo esta lógica, en un nivel 2 donde no se encuentra Science, diría el artículo declara si existe un preregistro del estudio y si este existe, si es posible que la revista tenga acceso a ese preregistro durante la revisión por pares para la verificación. Y en el nivel 3 de preregistro es que la revista requiere el preregistro de los estudios y además provee el link y una certificación, un badge, una credencial en el artículo diciendo que está cumpliendo con los requerimientos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo funcionan estos criterios, que es un poco como estándares de cumplimiento, de calidad, ¿no? Entonces, en un nivel 1, yo declaro, yo indico si los datos están disponibles o no. Y si están disponibles, voy a proporcionar la URL. En un nivel 2, yo voy a entregar la información, voy a entregar la base de datos, por ejemplo, que he utilizado para llegar a mis resultados. Voy a compartir los datos. Sin embargo, por supuesto que pueden haber excepciones por razones legales o éticas. Y en el nivel 3, que es el de la validación, significa que la revista, antes de la publicación, debe asegurarse que la respuesta sea afirmativa a estas dos preguntas. Es decir, los datos han sido replicados efectivamente y son reproducibles. Entonces es un nivel de exigencia mucho mayor. En el ejemplo del preregistro, como mencionábamos antes, en el nivel 1 de la declaración, si el estudio fue registrado antes de empezar, aquí quisiera enfatizar esto, antes de empezar la recolección de datos. Es decir, no sirve que el registro del ensayo clínico, por ejemplo, se haga después de que se empezaron a reclutar los pacientes o los participantes. Eso no está bien, eso no es una buena práctica, eso no debe ser aceptado. En el nivel 2 que se verificó el registro, que se están en el artículo reportando los resultados de los análisis que se dijeron en el registro que se iban a hacer.
y que en el artículo están claramente señalados cuáles son los análisis nuevos, o sea que no estaban indicados en el preregistro, en el protocolo. Y en el nivel 3, la validación, si se están haciendo las pruebas de hipótesis que se dijeron que se iban a hacer, y demostrativamente estas tienen que ser hipótesis a priori y no ex post. Estas son las credenciales que entrega, se pueden bajar de Top Guidelines, es lo mismo que una certificación de la calidad. Entonces, respecto del registro, es muy importante porque reduce el sesgo cuando se somete a arbitraje, a revisión por pares, antes que se conozcan los resultados. Entonces, si somos investigadores, estamos desarrollando un estudio, tenemos una idea, ¿no es cierto? Después decimos, bueno, para responder nuestra pregunta de investigación, vamos a plantear este diseño de investigación y este conjunto, es decir, la idea, las pruebas de hipótesis, los análisis que vamos a hacer, el diseño que vamos a utilizar, cómo vamos a conducir todo esto, dónde lo vamos a hacer, etcétera, lo publicamos como un protocolo. Lo registramos y lo publicamos como un protocolo. Y aquí se produce una revisión por pares. Luego empezamos el levantamiento de los datos, luego escribimos el reporte final, que es el artículo que se manda, el manuscrito que se manda a publicación, y que a su vez es sometido a un segundo filtro de revisión por pares, y se termina con la publicación del manuscrito como un artículo final. ¿Qué son entonces las directrices de reporte que mencionamos desde un principio, que también eran parte de este esfuerzo de hacer reproducible la ciencia? Esto proviene de la medicina particularmente y se ha ido expandiendo a distintas disciplinas. Parte del supuesto que el reporte de la investigación, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, es una parte tan importante del estudio como su diseño o análisis. Es decir, yo puedo dedicarle mucho tiempo a pensar una buena idea, a desarrollar un buen diseño, a conseguir los fondos para llevar a cabo mi estudio, a pensar los mejores análisis, a tener buenas hipótesis, ¿no es cierto?, con buenos test estadísticos, suma y sigue. Sin embargo, si yo al cabo de conducir todo ese estudio no emito un buen artículo, no soy capaz de generar un buen reporte público, un buen informe en la estructura IMRAD que conocemos nosotros en la literatura académica, ¿no es cierto? Introduction, Methods, Results and Discussion. Si no soy capaz de hacer eso, todo el esfuerzo previo puede ser considerado como desperdicio, porque no va a poder ser entendido por quienes les interesa conocer cómo se llegó a los resultados de un estudio. Y es por eso que Douglas Altman, que en paz descanse, de la Universidad de Oxford, lideró un trabajo muy importante en materia de diseñar directrices de reporte, partiendo por el CONSORT. Él fue uno de los principales gestores de la directriz CONSORT, que es una directriz de reporte para el diseño ensayo clínico aleatorizado. Él decía lo siguiente: los manuscritos científicos deben entregar suficientes datos de tal manera que un lector pueda evaluar completamente la información y llegar a su propia conclusión acerca de los resultados. Y esto es muy importante. Esto está haciendo mención a transparencia, a claridad y a exactitud de lo que se está diciendo que se hizo y lo que se encontró en la investigación. Y otro grande de la medicina basada en evidencia, de hecho, es Ian Chalmers, uno de los fundadores, junto con Altman, de las revisiones sistemáticas y de la colaboración Cochrane, que ustedes probablemente conocen. Se pronunció fuertemente sobre la ética del desperdicio en la investigación, que es lo que estaba diciendo yo anteriormente. Es decir, antes hablábamos de que si un estudio, una investigación está mal reportada, no vamos a tener cómo saber qué se hizo y si son válidos los resultados. Pero también Ian Chalmers ponía una nota sobre la necesidad de no
replicar, ¿no es cierto?, o reproducir aquello que ya se sabe. Entonces, él sostiene que la necesidad de reportes de nueva investigación, de nuevos estudios, tiene que partir con análisis actualizado de lo que ya se conoce. Y yo esto, permítanme compartir con ustedes que en el 2012 se lo escuché decir directamente en una conferencia en Europa, a Ian Chalmers, cuando él dice que él considera que es criminal, así tal cual, criminal no, en, antes de plantearse llevar a cabo un estudio, un ensayo clínico, no hacer una revisión sistemática de la literatura biomédica para ver si ya se conoce la respuesta a la pregunta de investigación. Él era muy enfático en esto. ¿Por qué? Porque los estudios mal conducidos, mal hechos, son un desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos. El principal riesgo asociado a reportes de mala calidad, por lo menos en medicina, según Chalmers, es una sobreestimación de las ventajas de un tratamiento. Muchos estudios ya se han hecho sobre esta materia y han llegado a la conclusión que generalmente el balance es hacia sobreestimar las ventajas del tratamiento en vez de tener una lectura verdadera de cuál es el efecto real de la intervención en el estudio. Si es que estuviera bien reportado todo lo que se está haciendo. Y un estudio mal reportado hace difícil interpretar los resultados y verificar la confiabilidad de un ensayo clínico. ¿Cuáles son las limitaciones de los artículos que están publicados en la literatura biomédica? En primer lugar, métodos descritos con poco detalle. En segundo lugar, resultados presentados de manera ambigua, incompleta o selectiva. Y esto yo creo que todos nosotros probablemente nos hemos encontrado, sobre todo los que somos editores, con muchos manuscritos que nos llegan de esta forma, con métodos escuetos, a veces métodos en 2 párrafos, un párrafo, resultados presentados selectivamente, y el efecto entonces acumulado de todo esto es un reporte inútil o incluso, como veíamos anteriormente, dañino. Altman y otros, incluyendo un esfuerzo de la OPS en esto también que estuvo presente, fundaron un programa, una iniciativa que se llama Equator Network. Este es el sitio web que ellos tienen y que como estaban saliendo tantas de estas directrices de reporte, Consort para los ensayos aleatorizados, Strobe para los estudios observacionales, Prisma para las revisiones sistemáticas, y así suma y sigue. Como ustedes ven, aquí están los distintos diseños, incluso las evaluaciones económicas tienen su directriz de reporte que se llama Cheers, los estudios cualitativos, por cierto, que hicieron un sitio web en que juntaron varios centenares de directrices de reporte de tal manera que estos puedan ser fácilmente encontrados. La recomendación es que si usted está pensando en una idea para hacer un estudio, que vaya a este recurso, que incluso está en español, en castellano, y busque de acuerdo al diseño que usted está usando las directrices de reporte para desde el principio, desde cuando ya está empezando a gestar su protocolo, lo vaya haciendo de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esa directriz que le corresponde a usted. Y hay muchas publicaciones también que se están haciendo cargo de la importancia de introducir y utilizar las directrices de reporte. Por ejemplo, este es un artículo publicado en Acta Dermosifiliográficas sobre Consort, Strobe, que es para observacionales, y START, que es para test diagnósticos. Instrumentos de ayuda para la publicación de resultados de la investigación. Entonces, muchas revistas están activamente publicando material para sensibilizar a los autores, a los lectores, también para que las conozcan, ¿no es cierto?, a los investigadores, a los pares revisores, en la utilización de estas directrices. Pero también se han hecho estudios para evaluar la calidad del reporte de los ensayos clínicos aleatorizados mayormente. Personalmente me encuentro en el medio de evaluar de un proyecto de investigación justamente de largo alcance que va a evaluar la calidad del reporte de todos los ensayos clínicos aleatorizados publicados en 3 especialidades clínicas en América Latina y en España. Entonces, nosotros también estamos haciendo una mirada hacia lo que está pasando en América Latina, en colaboración con la Cochrane Iberoamericana. En este caso, por ejemplo, fue la calidad de reporte
de los ensayos clínicos aleatorizados para electroacupuntura en accidente vascular encefálico. O también hay una directriz de reporte para cómo publicar un abstract. Específicamente, y en este caso se hizo una evaluación de la calidad de reporte de los abstracts en cirugía. O, en fin, en veterinaria también se están utilizando y se están evaluando si la calidad del reporte ha mejorado o no, y si es completa o no. También en los estudios observacionales, este también es otro ejemplo de medicina veterinaria. Y nos trae esto entonces a un tema extraordinariamente importante, que es el del registro de los ensayos clínicos. ¿Qué son? ¿Qué es esto? Bueno, parte todo con una recomendación que emanó en el 2005 por el ICMJE, que quizás ustedes conocerán, los que están ligados al ámbito biomédico, es el International Committee of Medical Journal Editors, que tiene recomendaciones muy importantes en general, y que han sido adoptadas también por muchas otras disciplinas en todo lo pertinente. Entonces, ellos ya dicen que las revistas deben recomendar que los autores, que todos los ensayos clínicos estén registrados antes, tal como dice aquí abajo, ¿no es cierto?, al momento de o antes de que se reclute el primer paciente como condición para ser considerado para publicación. Esto que antes se hacía poco, ahora yo diría que es prácticamente una práctica establecida. Yo diría que no hay grupos de personas, de investigadores que hagan ensayos clínicos aleatorizados que no estén registrando. Porque ninguna revista les va a aceptar después su reporte si no tiene un preregistro. Precisamente por los sesgos que se pueden producir en términos de cambiar, ¿no es cierto?, lo que se está reportando respecto de lo que se planificó inicialmente y cambiarlo a favor de lograr resultados más favorables o más interesantes para las revistas. La Organización Mundial de la Salud también tiene un sitio web que vale mucho la pena revisar si ustedes tienen interés en profundizar en esto, en que se hacen cargo de por qué, dan respuestas a por qué es importante el registro de los ensayos clínicos. Particularmente porque evidentemente las decisiones que tomamos en salud tienen que estar informadas por la mejor evidencia disponible, y la mejor evidencia disponible tiene que tener el menor sesgo posible. Entonces, y parte del control de sesgo es de hacer el preregistro de los ensayos clínicos. Entonces, este es un recurso en web que ustedes pueden encontrar donde podrán profundizar. ¿Qué es lo que es un registro? Este es el más conocido, el clinicaltrials.gov. Si ustedes están haciendo un ensayo clínico aleatorizado, lo piensan hacer, ustedes se dirigen a este sitio web y ahí van a ir ingresando en un formulario bastante largo, en fin, respondiendo una serie de preguntas y con eso ustedes obtienen un número que después va a ser el que va a acompañar el reporte final de los resultados de esta investigación. Entonces este es uno de los más usados, este es del gobierno de Estados Unidos. Pero también hay registros que están ubicados en otras partes que también se pueden usar. Por ejemplo, el Pactor, que está en África, o ensayos clínicos registro brasilero de ensayos clínicos en Brasil. Y aquí tenemos otro recurso en web que también da un compendio completo de todos los registros clínicos que existen en el mundo. Entonces, reproducibilidad, ¿no? Hablábamos de datos, cómo ponerlos disponibles, bueno, y también hemos hablado de las definiciones de reproducibilidad. Aquí tenemos las portadas de dos estudios que voy a mencionar algunos de sus resultados muy rápidamente. Este es el primero que se hace y este es el segundo que completa el anterior, llegando por lo tanto con datos hasta el 2017 sobre prácticas reproducibles en la investigación. La transparencia que tiene la investigación, datos, si están de acceso abierto o no, en la literatura biomédica. Y los resultados de estos dos trabajos son, principalmente ellos lo que hicieron fue investigar la reproducibilidad y la transparencia de la literatura biomédica en el primer paper desde el 2000 hasta el 2014, en el segundo desde el 2015 hasta el 2017. Si ustedes piensan que las directrices de reporte partieron en los años 90, entonces aquí ya
se tiene que empezar a ver también el impacto de todo aquello. En la primera cohorte, el primer paper que les mostré, la mayoría de los estudios no compartían protocolos, ni datos crudos, ni divulgaban financiamiento o potenciales conflictos de intereses, que también es parte de los temas relacionados con la transparencia. El segundo estudio sugiere que hay mejorías en los últimos años en algunos aspectos de reproducibilidad y de transparencia, particularmente en cuanto a data sharing. Sin embargo, concluyen estos estudios, el segundo sobre todo, que aún está pendiente mejorar las prácticas de investigación. Por lo tanto, este webinar que está haciendo CEPAL, ¿no es cierto?, va en la dirección de tratar de sensibilizar también al conjunto de las partes interesadas respecto de, bueno, cuáles son las prácticas hacia dónde tenemos que ir. Y las universidades juegan un papel fundamental en todo este tinglado, porque las universidades que investigan son el domicilio natural de una gran producción de datos significativos, datos importantes, y donde se tiene que hacer gestión de datos. Las universidades se tienen que hacer cargo de la necesidad de tener una buena gestión de sus datos primarios. Juegan un papel particularmente importante en el ecosistema de los datos que surgen de la investigación. Y, por supuesto, nos falta, ¿no es cierto?, quien se hace cargo de darle algunas recomendaciones a las universidades respecto de cómo hacerlo bien. Y estos son los Fair Data Principles. Y este es el sitio web, es un pantallazo del sitio web que ustedes pueden ir a consultar si es que les interesa profundizar en cuáles son los criterios para tener una buena gestión de datos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los principios FAIR? Que los datos tienen que ser encontrables, para lo cual se dan una serie de recomendaciones, ¿no? Como que tienen que tener un DOI. La base de datos tiene que tener un DOI. Y para eso hay repositorios comerciales, sin fines de lucro, en fin, donde los investigadores pueden depositar su base de datos cruda, maestra, para que terceras personas pues, puedan correr los mismos análisis. Entonces tiene que ser encontrable. Tiene que ser accesible. Tienen que ser interoperables los datos y tienen que ser reutilizables. No vamos a entrar en este detalle porque esto es altamente técnico, solamente quería mostrarles que existen estos principios FAIR con recomendaciones muy específicas, muy precisas, que vale la pena conocer e implementar, particularmente en el ámbito universitario. Y también está el reporte de la UAPLU, de las universidades americanas, que también se puede utilizar si es que se quiere levantar políticas en el ámbito universitario para este mundo de la ciencia abierta y poder hacer que los principios FAIR se puedan aplicar. Este informe contiene recomendaciones para agencias federales de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que implementan términos de referencia para acceso a datos públicos. Vale decir, si es una agencia de gobierno que está haciendo una licitación pública de un estudio, bueno, puede poner en los términos de referencia, en los términos de la licitación, que los proponentes digan cómo van a ser disponibles esos datos. Cuestión que en mi país por lo menos no se da. También contiene directrices para universidades dedicadas a la investigación y termina con anexos con recursos sobre gestión de datos. ¿Y en qué estamos respecto de data sharing? Y con esto ya estamos concluyendo nuestra presentación. Este es un trabajo que no está aún publicado, se va a publicar en los primeros meses del próximo año, cuyo título es Data Sharing, Políticas de Data Sharing en Publicación Académica, Comparaciones Interdisciplinarias. La referencia viene en la lámina siguiente. Los autores dicen que hay pocos estudios sobre las políticas de las revistas académicas en cuanto a data sharing, comparando disciplinas. Este es un estudio que fue aceptado ya para publicación y hace una comparación directa entre diferentes disciplinas utilizando una metodología común, revisando 150 sitios web que representan 15 disciplinas, buscando información, políticas publicadas sobre data sharing. Y los resultados muestran que hay una primacía de las ciencias biomédicas en la implementación de normas para data sharing, mientras que las artes y las humanidades están rezagadas.
Y esto no nos ha de sorprender, sobre todo dado que gran parte de los avances que se han hecho en ciencia abierta, en métodos, provienen justamente de la medicina y del movimiento de la medicina basada en evidencia. Particularmente ellos encuentran que la gran mayoría de las revistas que ellos revisaron no hablan en absoluto, 54%, no hay ninguna opción ni mención a data sharing. Muy pocas hacen recomendaciones muy fuertes sobre ensayos clínicos, que es donde está el foco hoy día, donde está, diríamos, la mejor práctica que se está desarrollando. Otras tienen políticas bastante fuertes y otras dicen, bueno, no los vamos a obligar. No, nos gustaría que lo hicieran, pero no los vamos a obligar. En cuanto a aspectos éticos, también aquí hay un impacto muy importante. Este es otro trabajo de Grimes en que plantea que existe una preocupación por la cultura de publicar o morir, y eso ha llevado a un incentivo perverso que fomentaría conductas desprolijas o fraudulentas. En gran medida también porque las revistas top prefieren resultados novedosos y positivos y no aquellos que confirman la hipótesis nula, con un riesgo, por lo tanto, de terminar una crisis de reproducibilidad en varias disciplinas con consecuencias sobre la confianza en la ciencia. ¿Y cuáles son los principios para un reporte científico responsable? Tiene que la investigación reportada debe haber sido reportada de manera ética y responsable, cumpliendo con la legislación relevante. Los investigadores deben presentar sus resultados con claridad, honestidad, sin fabricación, sin falsificación, sin manipulación de datos, describiendo sus métodos con claridad y sin ambigüedad, de manera que puedan ser confirmados por otros, siguiendo directrices de reporte. Las publicaciones deben entregar suficiente detalle para que los experimentos puedan ser repetidos por otros investigadores. Ustedes ven como yo ahora ya estoy repitiendo cosas que dije al principio de mi presentación. Y la decisión de publicar no se puede basar en si los resultados fueron positivos o negativos. Hay que publicar o sí. Los investigadores deben declarar que su trabajo es original, que no ha sido plagiado, eso es un error, plagiado, ni ha sido publicado en otra parte, porque eso produce una distorsión de la literatura biomédica. Todos los autores deben hacerse cargo y responsable de los resultados y del manuscrito enviado, concepto de autoría, y se deben reflejar las contribuciones individuales al trabajo y sus reportes, divulgando las fuentes de financiamiento y los potenciales conflictos de intereses. Y con eso concluyo la presentación y estaré muy contenta de recibir preguntas y tener una pequeña discusión sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivian, por la presentación. Muy interesante. Yo creo que hay varios elementos ahí para hacer preguntas. Y ahí vamos con Claudia, que creo que tiene dos preguntas. Gracias, Miriam. Quería consultarte desde tu experiencia como editora también, ¿cuál es el estado actual de las prácticas de comunicación científica y de transparencia de datos, especialmente en América Latina? Porque, bueno, todo lo que has mostrado, digamos, sí viene del mundo de Estados Unidos y Europa, digamos. ¿Cómo lo ves tú en América Latina? Yo creo que nosotros estamos fuertemente rezagados respecto de las mejores prácticas de las publicaciones académicas. Si bien tuvimos un impulso importante a poner nuestros resultados en Internet, con las iniciativas intergubernamentales de Cielo sobre todo, pero no se ha producido, creo yo, un ayornamiento de las revistas a las mejores prácticas. En lo personal, a mí me toca asistir a reuniones internacionales, he estado en COPE. COPE, aparte de mí, no ha habido más representantes, por ejemplo, de América Latina, de toda la región en COPE. Nosotros no tenemos un movimiento, las universidades en América Latina, que yo sepa, y ojalá me puedan desmentir, me gustaría equivocarme en esto, pero por lo menos en Chile no tenemos oficinas de integridad a la investigación. También asistí a la reunión en Hong Kong justo antes que fuera el estallido político allá.
a la reunión que se hace cada 2 años de integridad científica, y habíamos personas de América Latina, pero éramos una franca minoría respecto de toda la concurrencia. Entonces, todo eso hace que nuestro ecosistema todavía sea muy frágil, muy precario. Los editores suelen ser personas que lo hacen, que son editores ad honorem, o las revistas no están muy profesionalizadas. Las plataformas universitarias, que es una cosa muy interesante, creo yo, y muy potente, muchas veces están desfinanciadas. En fin, entonces yo creo que hay una brecha muy importante que nosotros deberíamos empezar a hacernos cargo. Pero particularmente el problema parte también con la formación que tienen los mismos investigadores en métodos y en metodología de la investigación. Eso creo yo que también está fuertemente deficitario. Puedo comentar también que se están Muchas haciendo algunos gracias. estudios, como que estamos haciendo nosotros, sobre justamente mirando específicamente las publicaciones, pero en el ámbito de los ensayos clínicos de la medicina. Sería interesante también que quizás otras disciplinas pudieran mirar cuál es el output en sus propias disciplinas en la región. Muy bien, muchas gracias. Em, ¿En qué sentido, Vivian, la ciencia abierta es mejor ciencia? ¿Y cómo podemos llegar a ese punto? Eso lo comento porque no sé si conoces la iniciativa Mélica, que es una iniciativa de la región de América Latina y el Caribe, donde básicamente dice, mire, nuestro objetivo es llegar a ciencia abierta, y eso lo compartimos, por ejemplo, con nuestros colegas en Europa, pero el camino que vamos a tomar no es lo mismo, porque en Europa lo que se propone es como de revistas acceso abierto llegar con, digamos, un periodo de transición a través de APC, Author Processing Charges, Sí. llegar al final a acceso abierto. Y básicamente América dice, mira, eso no funciona y nunca ha funcionado acá en la región. Nosotros rechazamos ese camino de los APC. Bueno, yo tengo que declarar un conflicto de interés en esto, porque yo soy editora jefa, fundadora y editora jefa de mi revista MedWave, que es una revista médica, y nosotros sí cobramos APC en la región. Y por lo tanto, lo que yo pueda decir está un poco sesgado por ese punto de vista. Nosotros hemos tenido una experiencia relativamente exitosa de cobrarle a los autores, pero tras un periodo largo, no exitoso, de tratar de buscar financiamiento público a la revista. Entonces, yo creo que la región tiene una fuerte noción del bien público que significa la ciencia abierta, y el poder compartir los datos, sobre todo en salud. Es extraordinariamente importante poder tener acceso muy rápido, poder fomentar una cultura de la cooperación y no de la competencia, poder conocer resultados cuando existen brotes, ¿no es cierto? Todo eso es el bien público que necesitamos resguardar. Entonces, tenemos que darnos una serie de mecanismos para que eso se pueda hacer de una manera eficiente, tecnológicamente solvente, tomando los resguardos también en la confidencialidad de los datos, preparando a las personas, suma y sigue. Pero necesita recursos. Hacer eso necesita recursos, necesita que las universidades inviertan, que los gobiernos inviertan, que nos hagamos cargo de todo eso. Entonces, cuando en la región todavía prima la lógica del mercado en muchos ámbitos, incluyendo el universitario, el de la educación superior, se hace complejo encontrar. Nosotros tenemos, como ustedes probablemente saben, no tenemos mucho espacio fiscal, vale decir, no nos sobran los recursos ya para invertir en este tipo de cosas. Entonces, tengo un cierto escepticismo
si no logramos cambiar la lógica subyacente, que es cómo se manejan nuestras economías en términos generales y el rol del Estado en términos generales. Quizás estoy hablando a partir de la experiencia de Chile, pero por lo que hemos estado viendo en las noticias, la experiencia de Chile también o sea, el tipo de economía que nosotros tenemos acá también está presente en otros países de América Latina y hace muy difícil, creo yo, avanzar hacia lo que quisiéramos. Esa es mi opinión. Ya. Sí, no, me parece súper, muy interesante y muy importante la discusión. Y bueno, como quizás sabes, la principales razones por qué América, por ejemplo, rechaza los APC es porque no resuelve el tema de la brecha que hay entre, digamos, las instituciones ricas y los autores que tienen recursos y otras instituciones o autores investigadores que no tienen los recursos, que hay que buscar mecanismos para, digamos, eliminar esa brecha justamente en acceso a recursos y los que no tienen acceso a recursos. Entonces, y buscar otras formas. Y es algo que básicamente de las grandes revistas, principales revistas en acceso abierto, PLOS, también está haciendo, básicamente. Ellos también en este momento están explorando otros modelos de financiamiento justamente para ver si hay modelos alternativos al modelo de los APC. Claro, sí. Bueno, existe el tema de la franja, ¿no es cierto? Pero eh, el caso, por ejemplo, de Chile. Chile es un país, de acuerdo al Banco Mundial, con un per cápita alto que lo coloca dentro de los países de altos ingresos, y por lo tanto nosotros no podemos acceder a ningún tipo de descuento en las publicaciones. Claro que nos deja fuera. Sin lugar a duda que existe una segmentación entre el centro y la periferia. Eso yo por lo menos lo tengo muy claro y creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestros mecanismos, pero eso pasa por, creo yo, una reconfiguración completa de la lógica del mercado, sobre todo a nivel de las universidades. Hasta que no nos planteamos el rol de las universidades en nuestros países, va a ser muy difícil que podamos romper esto de que los que tienen más van a poder tener más impacto también con su investigación. Sí, yo creo que, bueno, en este momento con la situación en Chile, que creo que es un tema efectivamente que está en la mesa, ¿no? Mira, hay otra pregunta de Gabriela Disler sobre el tema de la evaluación, que tú también mencionaste y que es un tema muy relevante, que la política de datos abiertos parece que se contrapone con la evaluación que se hace de los investigadores. La evaluación tal como está planteada hoy, publicar o perecer, se contrapone con las sugerencias de buenas prácticas. ¿Qué opinas, Vivian, al respecto? Yo no creo que se contraponga, no veo dónde estaría la contraposición, porque es más, hay algunos grupos de investigadores que incluso están dedicándose a replicar otros estudios, es decir, estudios incluso hechos anteriormente, décadas atrás, ¿no? Para ver, haciendo reanálisis. Entonces, incluso esto de tener como acceso a las bases de datos, acceso a los materiales, puede permitir también réplicas, es decir, hacer que se repliquen los estudios y validar si es que son reproducibles o no, o ver cuáles son los resultados los que se pueden alcanzar. Ahora, el tema del publisher perish, esa cultura en las universidades, efectivamente es, creo yo, algo muy dañino, porque, y sobre todo, y yo una persona que es objeto de eso dentro de mi propia universidad, en que a nosotros nos piden, nos exigen que publiquemos en cuartiles 1, ¿no es cierto?, cuando nuestra universidad ciertamente no es un cuartil 1, entonces no es fácil llegar con resultados tan novedosos, en fin, como para estar en esas revistas, pero el poner a disposición nuestros datos no tiene por qué ser, no tiene por qué no poder hacerse
desde nuestra perspectiva en América Latina, a eso voy. Sí podemos nosotros cumplir con esas normativas. La cultura de Publish or Perish lo que hace es que las universidades, sobre todo mayormente las que son con fines de lucro y que tienen recursos, van a poder comprar más publicaciones efectivamente y tener más publicaciones. Entonces, y eso va en desmedro de las que tienen menos recursos, de las universidades públicas o con menos recursos. Ese creo yo que es el impacto, en mi opinión. Muchas gracias. Una de las razones por qué, o sea, nosotros también promocionamos el tema de la ciencia abierta acá es por un tema relacionado con la sociedad, en el sentido de, sabemos que vivimos todos en una sociedad de información donde hay grandes cantidades de información y básicamente la cancha de información es muy amplia. Y de hecho salió hace unos meses un artículo en Nature donde básicamente demostraban que los artículos científicos, las publicaciones científicas tienen menos visibilidad que, eso se trataba de hecho de artículos sobre el cambio climático, tienen menos visibilidad que los artículos no científicos que niegan el cambio climático. Y hay algunos otros ejemplos ahí que hay mucho más información sobre teorías teorías falsas que demuestran que la Tierra es plana y en vez de encontrar información o sea, claramente la Tierra es globo. Entonces que hay una responsabilidad ahí que tienen los investigadores en visibilizar su trabajo y visibilizar la información de calidad en la sociedad, porque es bien fuerte esa pelea por la visibilidad. Claro. Ahora, la visibilidad es lo que yo he tratado de dejar como punto en esta presentación, es que lo que va a permitir no es visibilizar los estudios de buena calidad, sino que la visibilidad, la transparencia va a arrojar luz sobre los que son de mala calidad para que para que no exista investigación de mala calidad. No sé si me explico. O sea, como un camino a llegar a eso. O sea, en la medida en que conocemos con más transparencia los métodos que se usaron, vamos a poder ser más críticos también, hacer análisis crítico e invalidar aquellos resultados, por ejemplo, que provienen de métodos pobres. Entonces, la mayor transparencia, esto de la ciencia abierta, es también para hacer un control más eficaz de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Súper. Muchas gracias. Una última pregunta, Vivian. Claudia. ¿Cómo ves tú el tema de los preprints que están surgiendo iniciativas, digamos, en la región sobre el tema de preprints y cómo esto impactaría, digamos, facilitaría o promovería el tema de reproducibilidad de la investigación y la transparencia de los datos? Yo creo que es algo bueno. En general, hay algunos críticos. En COPE nosotros estamos sacando ahora, así que no salió ya, un documento de discusión sobre los preprints en que, bueno, internamente en COPE nosotros tuvimos una discusión de parte de algunos clínicos. Yo no participé particularmente en esa discusión, pero algunos editores de revistas médicas estaban preocupados porque en los preprints, como se publican sin revisión por pares, entonces pueden salir cosas que eventualmente sean adversas para la salud humana, ¿no? Cosas que no están validadas, en fin, ese es como un riesgo que existe. Pero dicho eso, los preprints es una forma también de facilitar inmediatez en la publicación de lo que se está haciendo, permite también publicar los protocolos, es decir, sin ningún problema uno puede tener un estudio, puede hacer el registro del estudio, un ensayo clínico, un estudio observacional, registrarlo, pero además uno puede desarrollar un manuscrito con los métodos en detalle y eso publicarlo como un preprint.
y después se puede hacer referencia en el artículo publicado a ese preprint. Con eso se estaría dando cumplimiento a lo que hemos estado diciendo, por ejemplo, a lo largo de esta conversación, que es como si es que está las recomendaciones de TOP, si es que está o no disponible, por ejemplo, el protocolo. Bueno, el protocolo puede estar publicado como un manuscrito revisado por pares o puede estar también publicado como un preprint. Y también hay algunas disciplinas donde los preprints son muy fuertes, como en física, que los vienen haciendo desde los años 90. Y después ellos publican los manuscritos igual, no les importa que ya esté, ellos no consideran que eso es una publicación redundante. Muy bien. No tenemos más, muchas gracias, Vivian, no tenemos más consultas. Sí, también, o sea, para respetar tu tiempo, Vivian, y de los participantes, entonces, de nuevo quiero agradecerte por la excelente presentación. Vamos a compartir tu presentación, ¿verdad? Y también la grabación de tu presentación para la gente que no pudo participar. Como siempre, y bueno, agradecer a ti, Vivian, agradecer a todos que participaron en este webinar y obviamente a Claudia, que como siempre preparó este webinar junto contigo, Vivian. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Estamos en contacto, Vivian, y muchas gracias también en lo personal. Hasta luego. Estamos en contacto. Adiós, hasta luego. Gracias.